Sabemos, hermanos, que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Es un libro que nos enseña grandes verdades basadas en son grandes verdades basadas en grandes experiencias, ¿verdad? Y vemos nosotros cómo es que el libro de Proverbios fue escrito por Salomón y es a través de él que estamos haciendo un recorrido para mirar diferentes tipos de temas que nos enseñan este hermoso libro. Ya hemos visto a través del libro varios puntos de mucha importancia que espero en Dios nos estén ayudando a cada uno de nosotros a mejorar nuestra vida como cristianos. En esta ocasión el tema es el chisme. Esta ya es la tercera clase de el chisme y decíamos, hermanos, que lo primero que consideramos concerniente a esta clase, número uno, es reconociendo el chisme. Necesitamos, hermanos, saber qué es el chisme para poder entender y saber cómo evitarlo, ¿no? Decíamos, hermanos, que el chisme básicamente es una murmuración o cuento sobre alguna noticia verdadera o falsa para dañar a alguien, ¿no? Eso es el chisme. Decíamos que tiene dos direcciones. Es aquel que dice el chisme, pero también está aquel que recibe el chisme, ¿verdad? Está escuchándolo sin detener la conversación. También explicábamos que por medio de la tecnología, lamentablemente, también se puede usar para esparcir lo que es malas noticias referente a una persona, y podemos dañar a las personas por medio de estos medios también. El chisme son siempre malas noticias. Explicábamos 3 clases de malas noticias: la mala información, las malas noticias acerca de alguien y las malas noticias para alguien. Son cosas que ya consideramos, ¿verdad? El chisme, decíamos que es irresistible. Proverbios 18:8 y 26:22 dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También la semana pasada hablamos concerniente a 5 clases de chismosos: el espía, el rezongón, el traidor, el camaleón y el entrometido. Y estos puntos los sacamos de este libro llamado Resistiendo el Chisme, ¿verdad? Así es que estos son los puntos que consideramos la semana pasada, hermanos. Allí fue donde terminamos, ¿verdad? El tema de reconociendo el chisme, ¿verdad? Ese es el punto número 1, reconociendo el chisme. Ahora vamos a entrar a otro punto de interés también, que es consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del chisme, ¿verdad? Las consecuencias del chisme. Vamos a ver si podemos acabar el día de hoy, si no vamos a continuar, ¿verdad?, la otra semana, pero vamos a hacer lo posible por acabar el día de hoy. Se me hizo la pregunta, ¿va a hablar otra vez del chisme, hermano? Y básicamente le contesto yo, pues sí, ¿verdad? Van a ser como 5 o 6 clases, ¿verdad?, de este tema. Porque ahorita vamos a ver las consecuencias, después vamos a mirar la razón del por qué chismeamos, y probablemente por último vamos a ver la solución, ¿verdad?, al chisme, la solución o el antídoto, ¿verdad?, por decirlo así, para que dejemos de chismear, hermanos. Pero ¿cuáles son las consecuencias del chisme? Para ello vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 1. 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 1. El apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, recordemos que estaban pasando por un momento bastante difícil, un momento en el que algunos hermanos estaban alejándose de la fe y otros lamentablemente estaban murmurando por causa de ello, ¿verdad?, por causa de la persecución que se estaba levantando por medio de Nerón. Y el apóstol Pedro les da este consejo en el versículo 1 del capítulo 2: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias
y todas las detracciones. Para que entendamos un poquito mejor este pasaje, me di la libertad de buscar otra traducción, y esta es la traducción de Dios habla hoy, ¿verdad? Y lo dice de la siguiente manera: por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chismes. Así lo dice, ¿verdad?, esta versión. Yo creo que es un poquito más entendible. Entonces, las detracciones que habla Pedro, está hablando básicamente de los chismes o las murmuraciones, ¿verdad?, que se levantan, lamentablemente. Y debemos de, dice el apóstol Pedro, debemos de tener mucho cuidado el que esto no exista en nuestra persona y no exista tampoco en nuestra familia y tampoco exista esto en la iglesia. Debemos de desechar esto, debemos de despojarnos de toda clase de maldad, ¿verdad?, de toda clase de maldad. Y se cuenta de una anécdota muy interesante. Se dice de esta mujer que fue con el ministro, ¿verdad?, de la congregación y le dijo: mire, hermano, fíjese que lamentablemente esto fue lo que hice, ¿verdad? Empecé a hablar mal de una persona que honestamente la razón por qué lo hice fue para manchar su reputación, ¿verdad? No, honestamente ahora estoy arrepentida de haber hecho eso y yo quiero que usted me diga qué tengo que hacer para hacer las cosas bien, ¿verdad? Le comenta la señora al predicador, y el predicador le dice: mire, quiero que haga esto, quiero que vaya al edificio más alto de ahí de su barrio y llévese consigo una almohada de plumas. Y cuando esté ahí arriba, lo que va a hacer, dice, va a abrir esa almohada con unas tijeras, con un cuchillo, y usted va a hacerle así a la almohada, ¿verdad? Y la señora va y empieza a hacer eso. Al siguiente día viene con el predicador y le dice: hermano, ya hice lo que me dijo, ¿verdad? ¿Ahora qué tengo que hacer? Dijo: mire, ahora lo que quiero que haga es que vaya y busque todas aquellas plumas, ¿verdad?, que fueron esparcidas por el viento y vuelva a rellenar la almohada, ¿verdad? Quiero que las encuentre todas y las vuelva a rellenar. Y le dice la señora: pero hermano, es que eso es imposible. Y esto es simplemente una anécdota, hermanos. Una anécdota que se cuenta para entender el daño que se hace cuando nosotros dejamos y permitimos que salga algo dañino, algo malo, ¿verdad?, de nuestra boca en cuanto a alguien, ¿verdad? O sea, cuando nosotros estamos lamentablemente murmurando, estamos hablando mal, estamos queriendo manchar, ¿verdad?, la reputación de una persona, un grupo de personas. Lamentablemente, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, tú se lo dijiste a una persona, probablemente, o a un grupito de personas, pero el chisme no se va a parar allí. Ese es el punto. Sino que lo que va a acontecer es que se va a empezar a desparramar. ¿Ve? Tú se lo dijiste a esta persona, pero esta persona lamentablemente se lo va a decir a otra. Y a la otra que se lo dijo, esta se lo va a decir a otra. Hermanos, a tal grado, fíjense, a tal grado ha llegado a esparcerse el chisme que es como la piedrita que da vuelta, ¿verdad? Hablando en este contexto, que de repente llega a tus oídos, ¿verdad? Alguien viene a ti y te dice: oye, fíjate que dijeron esto de ti, ¿verdad? O sea, una persona lo dijo, se le dijo esta, y luego de repente vienen a ti y te dicen: esto se está diciendo de ti. ¿Ve? Eso es lo que se hace, ¿verdad? Con el chisme se desparrama, hermanos, como las plumas en la almohada. Y el pasaje que leyó nuestro hermano, solamente quiero observar dos de ellos, versículos 5 y 6. Dice Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque o cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros
y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sabe qué está tratando de decir aquí Santiago, el hermano de Jesús? Está diciendo, mira, cuando tú abres tu boca, cuando tú permites que eso salga de ti, es como un fuego que está en tu lengua. Y ese fuego fue encendido por el mismo infierno, dice Santiago. Por el mismo infierno fue encendido. Y esa es la manera, hermanos, en la que lamentablemente describe Santiago, ¿verdad?, a la lengua, cuando lamentablemente hablamos lo que no deberíamos de hablar. Está esa lengua ahí encendida, ¿verdad? Está siendo encendida por el mismo infierno. Y tú ya no puedes contenerla, ya no la soportas. Tú necesitas sacar eso de ti. Y cuando sale, dice, he aquí cuán grande bosque, ¿verdad? Enciende un pequeño fuego. ¿Ve? Esto es lo que sucede cuando permites que salgan cosas malas de tu boca. Estás encendiendo todo un bosque. Y fíjese cómo queda el bosque después de que se encendió. Queda vacío, queda sin nada, queda destruido totalmente, queda sin vida, así queda. Y esa es la razón del por qué Santiago dice, ¿verdad?, y nos aconseja que nosotros debemos de cuidar, ¿verdad?, debemos de cuidar nuestra lengua, porque la lengua es la que contamina todo el cuerpo, y la lengua lamentablemente inflama la rueda de la creación. Es decir, la lengua, cuando tú permites ser dominado por ella, va a dominar y va a acabar con todo lo que hay, ¿verdad?, a tu alrededor. Va a acabar. Ahora, hay algo interesante que encontré, hermanos, concerniente a las causas de los incendios forestales. Y según se dice, las causas de incendio forestal se clasifican en 5 grupos. Las causas de incendio forestal se clasifican en 5 grupos. Número 1, incendios intencionados. Esa es una razón por la que se queman los grandes bosques, hermanos. Incendios intencionados. Personas que con alevosía y ventaja, ¿verdad?, van e incendian, ¿verdad?, una parte del bosque para que se queme todo. O en sus casas, especialmente cuando viven en los ranchos. Eso le pasó a un hermano una vez, lamentablemente. El hermano tenía su rancho, él tenía que haber sacado un permiso, ¿verdad?, para poder quemar la leña, pero por no decir nada, ¿verdad?, por no sacar el permiso, ¿qué es lo que hizo? Bueno, va y empieza a quemar, hermanos, la basura que tenía ya atrás de su casa. ¿Y qué creen que pasó? Se empezó a esparcir, hermanos, el fuego se empezó a esparcir. Ya no había cómo apagar, o tuvo que hablar a los bomberos. Lo apagaron. Si no le hablaba a los bomberos, se nos hubiera quemado toda la vecindad allí. Ahora, eso es un fuego intencionado. Ahorita voy a regresar a ello, pero número 2 está la negligencia. Por negligencia también se incendian los bosques, hermanos. Esto es un error involuntario por falta de atención. Es decir, no fue intencionado. Tú no quisiste, pero lamentablemente por falta de prestar atención, se esparció. Podemos decir el mismo caso. A lo mejor tú sí pediste permiso, pero lamentablemente no mediste, ¿verdad?, no mediste el terreno, no te preparaste de antemano con agua, ¿verdad?, no estuviste atento al fuego. Bueno, te fuiste, lo dejaste encendido, aunque tuviste permiso, ¿verdad?, para hacerlo, pero por negligencia, ¿verdad?, se incendió todo.
Número 3, por causa natural también. Es decir, que está lloviendo y empieza a tronar, y de repente le cae un rayo a un árbol, hermanos, y se empieza el incendio. Y es una causa natural. Nadie tiene la culpa aquí, simplemente es algo natural. Número 4, hay causas desconocidas también por las que hay incendios. O sea, no se sabe la causa. Simplemente hubo un incendio, todo se quemó y no se pudo llegar, hermanos, a una conclusión, ¿verdad?, lógica del por qué hubo un incendio. Es desconocida la razón. Y por último, reproducciones de incendios anteriores. Es decir, fuiste y apagaste el incendio, pero no te cercioraste de que todo estuviera apagado. ¿Ah? Y te fuiste confiando de que todo lo habías apagado, pero quedó por ahí una llamita, ¿verdad? Que de repente vino el viento, le sopló, volvió a encenderse. Esas son 5 razones, hermanos, por las que hay incendios forestales. 5 causas, ¿verdad?, de incendios forestales. Ahora, lo que quise hacer aquí fue traer un ejemplo vivo para nosotros, ¿verdad? Es interesante cómo es que estas 5 también se aplican, hermanos, a nosotros, hablando en cuanto al chisme, como dijo Santiago, ¿verdad? La lengua dice, aunque es un miembro pequeño, mira cuán gran bosque enciende, ¿verdad? Un pequeño fuego, es decir, tu lengua puede quemar muchas cosas, ¿verdad? Todo tu alrededor lo puede quemar. Intencionado, sí, porque lamentablemente hay personas que quieren, hermanos, quieren lastimar de una manera voluntaria, buscan manchar y destruir la reputación de otra persona o de un grupo de personas. Hay personas que intencionalmente lo hacen porque buscan, hermanos, destruir y manchar a la persona a la cual odian. Eso es lo que sucede, entonces lo hacen intencionalmente. Número 2, negligencia. Esto es, hay ocasiones, hermanos, en las que tú no quieres dañar a nadie, pero vamos a decirlo así, por tu inocencia, porque hay hermanos muy inocentes, y a veces los que son bien astutos se aprovechan de los inocentes. Y el que es astuto va y le pregunta al inocente, porque sabe que le va a decir lo que quiere, ¿verdad?, la información que busca. Entonces va y le pregunta, y el inocente le dice, ¿verdad?, le da la información, y después se incendia, hermanos. Empieza, lamentablemente, el fuego a dañar, ¿verdad? Entonces tú, por negligencia, empezaste un chisme, o sea, involuntariamente, ¿verdad? Lo iniciaste y no te diste cuenta. Hermanos, y a veces caemos ahí, ¿verdad? Nosotros caemos en eso de repente. ¿Y quién fue el que te dijo? No, pues, hermano, a mí me dijeron que tú le habías dicho al hermano que es, órale. Yo no sé qué, ay, hermano. Como una ocasión me habla una persona y me dice, hermano, ¿por qué anda hablando mal de mí? Órale, le dije. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo, no, es que usted dijo esto y este. Sí, cierto, sí lo dije, pero yo no pensé que fuera a dañar, Y me dice esta persona, pues sí, a lo mejor diga, si lo va a decir, cuéntelo, pero no mencione nombres. Es que otra vez, a veces la inocencia, hermanos, o sea, no que quiera dañar uno a otra persona, simplemente porque uno platica nada más, simplemente platica y ya. No buscas dañar, simplemente platicas. Y dañas, hermano. Y dañas. Gracias a Dios que esta persona me habló, ¿verdad? Y otra vez, y me perdonó. Y me dijo, no lo vuelvo. Me dijo, bueno, si lo va a decir, no use mi nombre o no use nombre, ¿verdad? Me dio un consejo, ¿verdad? Y bueno, pues qué bueno, gracias. Y es que yo creo que se dio cuenta que yo lo estaba haciendo, que yo no lo hice para dañarla, ¿verdad? Por eso yo creo que me habló, ¿verdad? Ahora, número 3, causas naturales. Esto es, hermanos, hay ocasiones en las que se empieza un chisme, pero se va a escuchar un poco, a lo mejor un poco raro, pero déjeme decirle algo.
Hay ocasiones en las que Dios permite que haya este tipo de cosas en la congregación. No que Él lo busque o lo quiera, no, lo desee, no. Simplemente que permite, ¿verdad? ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Versículo 19. 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Dice, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. En otras palabras, cuando se inicia un chisme que Dios permitió, hermanos, sucede para de esta manera que salgan a relucir los que realmente aman a Dios, los que realmente quieren hacer su voluntad. Pero también para que salgan a relucir aquellos que lamentablemente no tienen un corazón, ¿verdad? Un corazón genuino, honesto ante Dios, para que salga a relucir. Entonces a veces hay ocasiones en las que Dios permite esto, hermanos. Como en la causa natural, ¿verdad? Nadie tuvo la culpa, simplemente cayó el rayo. Diríamos, pues Dios tuvo la culpa, dirían algunos, o los ateos. Pero no, simplemente es algo natural, ¿verdad? Algo que en ocasiones acontece, y también dentro de la iglesia acontece, ¿verdad? Para de esta manera probar los corazones de las personas, de los hermanos. Dios nos prueba también de esa manera, ¿verdad? A ver qué tan firmes estamos, ¿verdad? A ver qué tan amorosos somos también, ¿verdad? Dios nos prueba, hermanos, ¿verdad? Y déjenme decirle, hermanos, hay algo que les he querido decir desde hace un tiempo, ¿verdad? Pero, honestamente, si usted, no digo que lo está haciendo, simplemente quiero que me entienda el punto que voy a mencionar ahorita. Si usted ha hablado mal de mí, o ha hablado alguna vez mal de mí, ¿verdad? O ha hablado a mis espaldas, o entre el grupo, con otra persona, o con su cónyuge, ha hablado mal de mí, ¿verdad? O de mi esposa, al menos en mi parte, hermanos, yo les digo, hermanos, si lo han hecho, honestamente, yo perdono a todos aquellos que lo hacen, que lo han hecho, ¿verdad? Eso se los digo bien con amor, hermano, se los digo. O sea, honestamente, desde un principio ya los perdono, y espero que ustedes también sean así con un siervo, con un servidor. Que si yo he hablado algo mal de ustedes, que ustedes también tengan el corazón, ¿verdad?, de perdonarme y de echarle ganas. Si usted algún día se da cuenta de que a lo mejor yo dije algo de usted, ¿verdad?, entonces usted, perdóneme, órele a Dios. Y si puede aclarar el asunto, pues aclárelo, ¿verdad? Es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Eso es lo mejor. Entonces el punto es ese, hermanos, de que hay que perdonarnos, ¿verdad? Hay que seguir adelante, hermanos. También hay razones desconocidas, hay ocasiones en las que pasa un chisme, hermanos, y no supiste de dónde vino, cuál fue el origen, o sea, nada, no sabes nada, ¿verdad? Y de repente escuchas que se divulga por ahí algo referente a tu persona, pero es desconocida la situación, no sabes ni por qué. Hermano, y este tipo de chismes son desesperantes, ¿verdad? Son desesperantes porque tú quieres saber, o sea, de dónde salió, cuál es el punto y por qué, ¿verdad? Y a veces no sabes, y lamentablemente nunca vas a saber. Entonces a lo que voy es que, otra vez, cuando hay una razón desconocida, dejémoselo a Dios. Simplemente, hermanos. Dejémoselo a Dios y oremos, ¿verdad? Oremos porque si alguien lo desparramó, o si lo están desparramando, que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Y que les ayude a que cambien su corazón, ¿verdad? Y se arrepientan y hagan las cosas como es, ¿verdad? Simplemente eso, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Pero hay un último, hermanos, y yo creo que para mí es la más interesante, ¿verdad? Que es reproducciones de incendios anteriores. Mire, déjame decirle algo. Y esto lo he visto en mi vida y en la vida de otros hermanos, ¿verdad? He visto cómo es que a veces, hermanos,
sucede esto, miren, y voy a hablar de mí, ¿verdad? Para no hablar de nadie más, simplemente de mí, ¿verdad? A veces, ¿qué es lo que sucede? Estás en una congregación, ¿verdad? Y lamentablemente por causa del chisme, ¿verdad? ¿Qué pasa? Te desanimas, ¿ah? Te desanimas y empiezas a mirar a la persona o a las personas de una manera pues mala ya, ¿verdad? Entonces ya no te edificas cuando vas y te reúnes, ya no te sientes bien. Y sucede, hermanos, a mí me sucedió, ¿verdad? Entonces te sucede y a veces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Entonces tú dices, bueno, voy a cambiarme de esa congregación, pero voy a esperar a que la marea se calme. A veces así piensa uno, hermanos. Entonces dice, bueno, vamos, me voy a salir, pero ya voy a dejar de decir cosas, ya no voy a enfocar en nada, simplemente me voy a ir retirando poco a poco, ¿verdad? O sea, así es ideas que lamentablemente a veces nos vienen a la cabeza, hermanos. Y eso fue lo que hice, hermanos. Entonces, dije, bueno, para que el día que yo levante la mano y diga, hermanos, quiero retirar mi membresía, pues ya no le debo a nadie, todo está bien, todo tranquilo, y ya me retiré bien y ya. Pues, ¿qué sucede? Te vas a otra congregación. Y estás en la otra congregación, hermanos, y al parecer el fuego ya está apagado. Dice, bueno, pues el fuego ya se apagó, ya está todo bien en mi vida, en mi familia, ya estoy en una nueva congregación, todo está bien, ahora sí vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante, vamos a crecer, estoy bien animado, ¿verdad? Pero el problema es que el fuego no se apagó totalmente. Y cuando estás en aquella congregación, estoy hablando de mi persona, hermano, cuando estás en la otra congregación, ¿qué sucede? De repente empieza a soplar el viento, hermanos. Ándale. Y empieza a soplar el viento. Y ese fuego que no apagaste empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y qué creen? Ya para cuando acuerdas, en la congregación donde te moviste, ya la incendiaste también. Y luego buscas irte a otra, ¿verdad? Y así está. O sea, y lamentablemente, hermanos, mientras la persona no tome responsabilidad, ¿verdad? Mientras la persona no madure, ¿verdad? Entonces es cuando va a poder apagar el fuego totalmente. ¿Okay? Entonces el fuego se va a apagar totalmente. Ahora, si algún día, ya que el fuego esté bien apagadito y que te cerciores que está apagado, cerciórate que está apagadito el fuego, entonces sí, ¿verdad? Si te mueves de ciudad, si quieres ir no sé, a ayudar en algún otro ministerio, no sé, se cierra aquí la congregación, no sabemos, ¿verdad? Te tienes que mover a otro lugar, pues ya sabes que el fuego ya está todo apagado, extinguido, y ese fuego ya no te va a dañar, ¿no? Entonces, son cosas, hermanos, que yo lo he experimentado y lo he visto también en la vida de otras personas, de otros hermanos, ¿verdad? Entonces vienen arrastrando el fuego de un lugar a otro, de un lugar a otro. El fuego viene con ellos. Y me imagino así como cuando pones una dinamita, ¿verdad? Y le alargas tú la cuerda. Entonces prendes la dinamita. Viene así corriendo por la línea y no explota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía le falta un buen tramo para llegar. Entonces tú, mientras vas estás allí, estás acá y todo está tranquilo. Pero tarde que temprano ese fuego, ¿verdad? Va a llegar y va a explotar, ¿verdad? La bomba. Entonces lo que sucede a veces, entonces dice Santiago, necesitamos tener cuidado, ¿verdad? Mirad cuán grande fuego enciende, una pequeña lengua, ¿verdad? Y así lo dice, hermanos, Santiago, déjame ver. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿verdad? Ahora,
vemos nosotros, hermanos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 16, versículo 28, dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Y luego en Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Un chismoso, lógicamente, es un hipócrita. ¿Por qué? Porque no es honesto. Es una persona que habla a tus espaldas. Es una persona que te saluda. Una persona que te demuestra afecto, pero habla a tus espaldas. Esa es una persona chismosa, hipócrita, dice aquí. Entonces, aparta a los mejores amigos. ¿Por qué? Porque mire, déjeme decirle, aquí pueden haber dos cosas, ¿verdad? Número uno, tú puedes tener un amigo, ¿verdad?, con el cual tú platicas. Este amigo te confía todo, confía en ti, pero lamentablemente tú vas y esparces un secreto, ¿verdad?, o alguna noticia, ¿verdad?, de esta persona, de tu amigo o de tu amiga, y de repente llega a oídos de él o de ella que tú dijiste esto y revelaste aquello. ¿Qué creen que va a pasar? Lamentablemente, esta persona te va a poner una barrera. O sea, ya no va a querer tener amistad contigo. ¿Por qué? Porque quebraste allí tú la confianza. Entonces ya no te va a tener confianza. Ahora, si te sigue hablando y te sigue saludando, a lo mejor todavía te va a seguir saludando, pero ya no te va a tener confianza para platicarte cosas. ¿Ve? Y lamentablemente apartaste a tu mejor amigo por causa del chisme. Ahora, esa es una. Número dos, hay otra manera, hermanos, también. Y hay ocasiones en las que el chisme, ¿verdad?, aparta a los mejores amigos en el caso de que hay dos personas que se aman bastante y se quieren y se confían y están bien unidas, ¿verdad? Entonces tú miras eso y lamentablemente empiezas tú a maquinar en tu mente cómo le puedo hacer para dividir a estas dos personas, ¿verdad? ¿Cómo le puedo hacer? Entonces vas y empiezas a platicar con una y luego después vas y empiezas a platicar con otra. Y con el tiempo empiezas a enterarte y adquirir información, ¿verdad?, de las dos partes. Y luego después, ¿qué vas y haces? Esparces un chisme, ¿verdad? Esparces un chisme. ¿Y qué empiezas a decir? Empiezas a hablarle a esta persona mal de esta persona, ¿verdad? Y luego vas con esta persona, probablemente también puede que vayas con esta persona, y empiezas a hablarle mal de esta persona. No vayas a decir nada, pero fíjate, he estado hablando con aquella persona y espero y no vayas a decir nada. ¿Puedo confiar en ti? Esa es la manera que empieza un chisme, ¿verdad? Muchas de las veces. ¿Puedo confiar en ti? Pero es un secreto, no puedes decirle a nadie. No, pues adelante. Lo que me tengas que decir, pues dímelo. Dile, mi boca es una tumba, ¿verdad? A veces así decimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mira, fíjate que tu amiguito, al cual quieres mucho, mira lo que anda haciendo. Y dijo esto de ti. Y el amigo, en lugar de ir a hablar con su amigo, ¿verdad?, no dice nada. Se cree, ¿verdad?, de lo que esta persona le dijo. Y luego después, hermanos, lamentablemente, tú vas con esa confianza, con ese amor, y lo saludas, o saludas a esa persona, y tú sientes que ya no te saluda igual. ¿Te ha pasado? Se siente bien feo, hermanos. O sea, tú sientes que ya no te saluda igual a esa persona. Y a veces hasta cuando te mira, hasta como que te mira como con coraje, no sé. Pero no te dice nada, simplemente te mira así. Te mira con coraje y ya no. Entonces, oye, pues, ¿qué tiene? ¿Estás bien, hermano? ¿Te pasa algo? No, pues son cosas que traigo, pero no te preocupes. Pero es que ya le envenenaron su corazón, hermanos. Ya no te mira bien.
Y luego el problema es que tú empiezas a hacer cosas que ya esta persona en su mente envenenada te mira y empieza, sí es cierto lo que me dijeron de él. Sí es cierto lo que me dijeron de ella, ¿verdad? Cuando tú ni siquiera sabes nada. Es interesante, ¿verdad?, cómo pasa eso. Entonces, el chisme aleja a los mejores amigos también, en ese contexto también, hermanos. Y es bien duro cuando pasa eso. Es bien triste. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, el chisme te aparta de Dios, ¿verdad? El chisme te aparta de Dios. No solamente te aparta de tus amigos o aparta a los amigos o al prójimo, ¿verdad? Pero también a ti te aparta de Dios. El ejemplo está ahí en Números capítulo 12, versículos del 1 al 15. Está hablando de María, la hermana de Moisés. María, Aarón y María, ¿verdad?, la hermana de Moisés. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Aquí ya se acaba, 8:30, ¿no? O ya se va a acabar. Bueno, ahí usted léalo después, solamente le voy a platicar lo que aconteció, ¿verdad?, rápidamente, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Pero en Números 12, del 1 al 15, está hablando de Aarón y María. Estos empezaron a murmurar, hermanos, de su hermano Moisés. Empezaron a hablar mal de Moisés. ¿Sabe por qué? Por racistas. Sí, María era racista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaron a murmurar de que Moisés se había casado con una cusita. ¿Saben cuáles son las personas cusitas? Las personas de piel oscura, las negritas. Esos son. Y yo creo que a Aarón y a María, o yo no sé, no les gustaban los negritos, no lo sé, pero empezaron a hablar mal de Moisés. ¿Para qué se agarra a esa mujer? Tan bueno que está. Sí, hombre, tan bueno que está, dice el hermano. Bien, entonces empezaron a murmurar, hermanos, y empezaron a decir, bueno, ¿qué acaso Dios también no puede hablar a través de nosotros, ¿verdad? Tanto Moisés y María, Aarón y María haciendo eso, hermanos. Y cuando a Dios se aparece y les habla a estos dos, Aarón, María, vengan para acá. Dice, ciertamente, yo puedo hablar con quien quiera, dice, a través de visiones, pero yo con Moisés hablo cara a cara. Así, ¿verdad? Yo con Moisés hablo cara a cara, como un amigo habla con otro amigo. Y si yo con él lo hago así, dice, y otra vez, si no les parece a ustedes, pues sí, es problema de ustedes. Y a María te voy a dar un castigo muy grande, ¿verdad? Va a venir lepra sobre ti, por estar hablando de mi siervo, ¿verdad? Que fue un siervo que yo escogí, y tú estás hablando mal de él. Hermano, si se le puso la piel blanca, ¿verdad?, a María, de lepra, y luego después Aarón va con Moisés y le dice, hermano, pídele a Dios que le quite la lepra a María. Y Moisés, hermanos, en su misericordia, en su mansedumbre, le pide a Dios que le quite la lepra a su hermana. Y le dice Dios a Moisés, mira, ella quiero que se quede lejos de la ciudad, sácala afuera de las puertas, va a estar 7 días afuera. ¿Y todo por qué? Por el chisme, hermanos. ¿Ah? Entonces el chisme te aparta de Dios. ¿Ve? Entonces cuando tú chismeas, cuando tú murmuras, Dios te mira como una persona leprosa, y necesitamos tener cuidado, ¿verdad?, con eso. La lepra es pecado. Es pecado, exactamente. O sea, no podía tener comunión el leproso con ninguna persona, y cuando estuviera caminando allá afuera de la ciudad tenía que estar gritando, soy leproso, ¿verdad? Soy leproso, para que nadie se les acercara, ¿no? Entonces la lepra siempre ha sido señal de pecado ante Dios, y eso es lo que hizo el chisme con María, hermanos, y es lo que es el chisme también con nosotros. El chisme puede alejar a nuestros hijos de Dios también. Entonces, si no tenemos cuidado, a veces, hermanos, sucede que vamos en el carro y nos empezamos a desahogar de lo hermano, de la hermana, ¿verdad? Y el problema es que a veces no pensamos que van nuestros hijos allá atrás, ¿verdad? Y hermano, nuestros hijos van poniendo atención. A veces uno piensa, ¿qué atención pone este hombre, o esta mujer, o este muchacho? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a hablar mal, a murmurar
a manchar, ¿verdad?, el nombre de la persona, y nuestros hijos van comiendo, ¿verdad?, todo eso, hermanos. Y luego después, más adelante, tu hijo empieza a decirte: ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero reunirme allí. ¿Ah? Pero todo, ¿por qué? Porque lamentablemente no tuvimos cuidado, ¿verdad? Nosotros como parejas, como esposos, de hablar enfrente de los hijos. En primer lugar, no deberíamos estar hablando, ¿verdad?, de eso. Y en segundo lugar, mucho menos cuando están nuestros hijos, ¿verdad? Mucho menos. Porque eso daña mucho, hermanos, a nuestros hijos, ¿verdad? Daña bastante. Tengamos cuidado con eso. El chisme divide también a la iglesia, hermanos. La congregación, ¿verdad?, la divide. Y debemos de tener cuidado con esto, porque mire, piénselo de esta manera. En el Antiguo Testamento y todavía en el tiempo de Jesús, hermanos, cuando se construye el templo, según se cuenta, hermanos, que cuando se construye el templo se hizo tan hermoso que cuando la luz del sol le pegaba, hermanos, cuando la luz del sol le pegaba a este templo, eran unas piedras tan hermosas que cuando tú lo mirabas de lejos, pareciera como que estuvieras viendo el mismo cielo, hermanos. Así de hermoso era el templo. Hoy en día, el templo de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros. Y fue a través de la sangre de Cristo, hermanos, que Dios nos limpió. Entonces, nosotros también brillamos en gran manera, ¿verdad?, para con Dios. Cuando Dios mira a su iglesia, hermanos, Él mira la sangre de su Hijo y Él está contento con ello, ¿verdad? Entonces, el problema con el chisme es el siguiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lamentablemente empezamos a querer manchar, hermanos. Empezamos a querer manchar o empezamos a querer quitar, ¿verdad?, las piezas del templo. ¿Okay? Es decir, nos empezamos a destruir entre nosotros mismos. Y cuando Dios mira eso, que tú estás manchando, queriendo manchar o queriendo destruir el templo de Dios, hermanos. Entonces, ya para terminar, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. ¿Ve? Entonces nosotros somos, hermanos, una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa, una iglesia, hermanos, la cual cuando Dios la mira, Él se maravilla de su gloria por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y cuando viene el chisme a la iglesia, lamentablemente empezamos a destruirnos a nosotros mismos, a querer manchar la iglesia, hermanos. Y eso no le es de gozo a nuestro Dios. Por eso dice: si tú quieres destruir el templo de Dios, Dios te va a destruir a ti. Hermano, dice que uno tiene que tener cuidado cuando hace comentarios, cuando uno está con los hijos de uno. Sí. Puede ser en cualquier lugar, pero también digo yo, debemos de tener cuidado cuando tenemos los hijos de alguien más con nosotros. También, exactamente. Porque a veces somos muy honestos o hablamos demasiado. Sí, sí. Y ellos son como una esponjita, todo agarran. Sí. Y a veces lo toman a mal y es difícil a uno explicarles el contexto de la plática. exactamente. Sí, tienes razón. Es esta persona así. Yo creo que es muy buen punto, ¿verdad? A veces a lo mejor nosotros como padres no lo hacemos, ¿verdad? Pero nuestros hijos a veces visitan casas de hermanos, ¿verdad? Y allí en la casa de los hermanos escuchan que se está hablando mal de otra persona. Sí, hay que tener cuidado. Gracias, hermano, por el comentario. Dios nos lo bendiga, hermanos. Vamos a tener un canto final. La tumba le encerró.